Bien, entonces les estaba diciendo que vamos a tratar de compartir pantalla. Bueno, le comunican al joven para tratar de comunicar la pantalla. Bien, les estaba diciendo que la médula espinal es una estructura muy importante. Nosotros tenemos que entender que a través de esta estructura tan primitiva es como toda la información que llega de nuestro entorno, llega del propio cuerpo, se manifiesta a través de esta estructura. Vamos a tratar de entender que la médula espinal es fundamentalmente aquella estructura que está alojada en el canal raquídeo. Voy a poner una pantalla virtual, ¿de acuerdo? Hasta que, a ver qué dice el tutor. Entonces, este tipo de... A ver. Voy a tener que colocar un ratito pantalla para que nosotros podamos entender, de acuerdo, qué cosa es la médula espinal. Habla fuerte, pues. Janet, ¿qué? Habla. ¿Me están escuchando, chicos? Listo. Profesor, ¿iba a empezar recién? Sí, vamos a empezar. ¿Llegan a ver la pantalla? Sí, ¿no? ¿Llegan a ver la pantalla, chicos? Para poder... Sí, se ve, profe. Sí, profe, se ve. Ya. Esta imagen congelada es la médula espinal. Esta estructura es la que nos permite recibir todo tipo de estímulo. Esta médula espinal, si nosotros vemos, aquí hay una cubierta. Esa cubierta externa es nada más que la dura madre, la primera capa de las meninges que permite cubrirla, que permite envolverla, que permite protegerla. ¿Cuál es la intención fundamentalmente de la médula espinal? De llevar toda la información y poder trasladarla hacia arriba, es decir, hacia el sistema nervioso central, o traer una información y responder ante ese estímulo. Entonces, ¿cuánto mide la médula espinal? Mide fundamentalmente de 42 a 45 centímetros. Nosotros sabemos que la médula espinal presenta dos engrosamientos. Uno para los miembros superiores y otro para los miembros inferiores. Esta estructura tan primitiva nos permite llevar la información fundamentalmente a todo el sistema nervioso central, porque esta es la que permite, por ejemplo, supongamos que alguien, por esas cosas del destino, aquí, si llegan a ver, es un clavito y permite provocar un estímulo. Ese estímulo es llevado por un receptor y lo lleva por una neurona. La primera neurona, que se llama neurona sensitiva. La neurona sensitiva es la que ingresa a la parte posterior de la médula espinal y desde ahí, por ejemplo, vamos a suponer que este es el estímulo y obviamente llega la información y esta la codifica. La va subiendo en todo este trayecto. ¿De dónde a dónde abarca? Abarca desde la primera vértebra cervical hasta la primera o segunda vértebra lumbar. En los niños más pequeños, más o menos abarca hasta L3.
¿Todo por qué? Obviamente ya les expliqué que la posición cuando uno nace es una posición casi en cuclillas, ¿cierto? Con una curvatura dorsal. Esa curvatura dorsal, en la medida que nosotros vamos desarrollando nuestro sistema nervioso, se va cortando para que quede alojada, quede envuelta fundamentalmente. Entonces, ¿qué debemos observar? Esta capa que envuelve se llama dura madre. Vemos que entran diferentes filetes nerviosos. Por eso que todo lo que es anterior es motor, todo lo que es posterior es sensitivo. Es decir, si nosotros percibimos dolor, tacto, forma de las cosas, alguna sustancia química, ¿de acuerdo? O nos golpeamos y esto es llevado a la raíz posterior. Luego, desde ahí, va subiendo y permite llegar fundamentalmente por todo el largo de la médula espinal. Entonces, esta estructura debemos aprender a diferenciarla desde C1 hasta L2. ¿Y dónde termina? En una porción llamada cono terminal o filum terminal. Y termina así como los cabellos de una mujer que estuvieran flotando. ¿Por qué? Porque eso es la famosa cola de caballo o caudequina. Esto que va a permitir fundamentalmente estar flotando. Ahora, voy a poner la pizarra y voy a hacer el dibujito y ustedes me van a ver, ¿de acuerdo? En la pizarra voy a dibujar la estructura de la médula espinal y ustedes me van a seguir como el día de ayer. A ver. Listo. Todos bien, todos ven, ¿cierto, chicos? ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Sí, profe. Sí. Ya. Sí, profe. Ok, chicos. Médula espinal. Es una estructura que nace, dice, aquí, y desde aquí termina. Esto es lo que mide 42 a 45 centímetros. ¿Qué forma tiene? Tiene la forma, dice, de un cilindro aplanado. Esto es lo que se encuentra dentro de un agujero. Ese agujero es el de las vértebras. Como les había mencionado, las vértebras, ya saben, les expliqué en la primera clase, es la notocorda. La notocorda es la que envuelve, la protege fundamentalmente a toda esta estructura. Y lo que va a hacer es, si esta es una vértebra, aquí va a estar pasando la médula espinal. Entonces, por ese agujero, llamado agujero raquídeo, va a pasar la médula espinal. Pero ya saben que tiene que estar envuelta, ¿cierto? Por una estructura, como están viendo en el video, ¿de acuerdo? Llamada meninge, es la dura madre. Nosotros sabemos que las meninges son tres. Dura madre, que es la capa externa, la capa más gruesa, la capa intermedia llamada aracnoides y la última capa que está pegada fundamentalmente al tejido cerebral es la pía madre. Entonces, esto es lo que se conoce como médula espinal y termina, ¿ya? Y termina lo que se conoce en el filum terminal, cola de caballo
o cauda equina. Entonces, ¿qué es lo que hace la médula espinal? Todo esto forma parte del sistema nervioso central, pero hay un engrosamiento a nivel lumbar y hay un engrosamiento a nivel braquial. Estos engrosamientos, vuelvo a repetir, era para desarrollar los miembros superiores y esto es para el desarrollo de los miembros inferiores. Cuando nosotros estábamos y formábamos parte fundamentalmente de los seres vivos, nosotros nos desplazábamos, así como ustedes ven, por ejemplo, un gatito. ¿De acuerdo? Ven, en ese caso, la columna vertebral. Pero nosotros hemos evolucionado. Hemos pasado de esa posición a una posición erguida, erecta. ¿Y qué ha pasado? Como yo les decía, nosotros hemos evolucionado. Los miembros superiores, de acuerdo, empezaron a desarrollar la capacidad para poder, no solamente para avanzar, para trepar, no, es para tocar, para acariciar, para romper, para desarrollar o agarrar objetos. Entonces, estos engrosamientos obedecen fundamentalmente, de acuerdo, lo que corresponde a los miembros superiores y miembros inferiores. Entonces, los seres humanos lo que hacen es fundamentalmente evolucionar. A ver, un ratito. Vamos a admitir nuevamente a otro alumno. Ya. Entonces, les estaba diciendo que la médula espinal está alojada en todas las vértebras. Aquí está otra vértebra. Y así sucesivamente. Pero está por la parte interna. Y así nosotros observamos que toda la médula espinal está recubierta, está protegida por esta estructura llamada columna vertebral. Entonces, esta es la estructura primitiva, la estructura que nos da fundamentalmente cualquier tipo de estímulo. Por ejemplo, si el gatito siente que alguien le arroja el agua, él siente algún sonido, entonces va a tratar fundamentalmente de evitar o va a sentir. Y por eso que ellos emprenden rápidamente la huida. Eso es la médula espinal. Ahora, cuando nosotros observamos la médula espinal, internamente está formada de la siguiente manera. Ahora voy a borrar y voy a dibujar la médula espinal. Es un corte horizontal. ¿Ya? Vamos a dibujar la médula espinal más o menos así. Ya. Si nosotros cortamos, ¿están viendo? Si nosotros cortamos a la médula espinal, voy a hacerle un corte, ¿eh? Así. Acá, acá o acá. ¿Qué voy a observar? Esto. Esto que voy a sombrearlo de un color determinado, me va a indicar que hay dos partes
principales en la médula espinal. Esto es la famosa sustancia gris y es la parte interna, la sustancia blanca. ¿De acuerdo? Entonces, por eso yo le decía al principio de todas las clases que si nosotros cortamos cualquier estructura del sistema nervioso, no vuelve a ser la misma. ¿Por qué? Porque si yo hago cortes aquí a nivel sacro, a nivel lumbar, a nivel torácico o a nivel cervical, esta estructura va a cambiar. Por eso que cuando vemos las imágenes vamos a darnos cuenta que los diferentes cortes nos va a indicar que la figura interna de la médula espinal es completamente diferente. Entonces, ¿qué tenemos que entender en esta estructura? Esto se llama asta o cuerno. Esto también se llama asta o cuerno. Aquí vemos una pequeña hendidura llamado surco medio posterior. Y aquí vemos otra hendidura llamada surco medio anterior. Esto es hacia atrás, ¿de acuerdo? De la médula espinal. Por eso se llama posterior. Lo que está adelante es anterior. Algo más. Todo lo que ingresa aquí será sensitivo. Todo lo que sale por de acá será motor. Algo más. Todo lo que llega a la raíz posterior se llama aferente. Todo lo que sale por la parte inferior o anterior, perdón, será eferente. Entonces, ya empezamos a conocer la estructura de la médula espinal. Entonces, esto que está sombreado se llama sustancia gris y lo que está rodeando se llama sustancia blanca. ¿Qué cosa es la sustancia gris? Aquí vemos la sustancia gris, acuérdense, es el soma o cuerpo celular de una neurona. Es esto nada más. En cambio, la sustancia blanca será el axón o el conjunto de ellos que permite llevar el estímulo. Quien recibe, soma o cuerpo celular. Esto es el axón. Si les preguntaran, ¿cómo se llama el conjunto de somas o cuerpos celulares? Ustedes dirían, sustancia gris, profesor, y tiene la forma de una H. ¿Cómo se llama o cómo está conformada la sustancia blanca? Está conformada por los axones de todas las neuronas que llegan o salen fundamentalmente de la médula espinal. Entonces, voy a seguir con el video, ¿de acuerdo? ¿Cómo es que las personas podemos reconocer las características? A ver, esperen un ratito. Están escuchando, ¿cierto? Voy a avanzar. Para la idea es que podamos coordinar. A ver. Listo.
¿Dónde está? Me voy a salir un ratito. Para poner el PowerPoint. Chicos, ¿ahora ven? Chicos, ¿están escuchando? Sí. Ya. Sí, ¿Ven la pantalla? Sí, se ve. Ya. Sí, sí se ve. Perfecto. Ya, Sí, ahorita sí vamos se a ve. explicar. Ya. A ver, nos vamos a acercar y vamos a manejar el PowerPoint. Ya. ¿Qué están viendo fundamentalmente acá? Es la médula espinal, como le estaba diciendo, que permite envolver fundamentalmente la columna vertebral. Es una vértebra que permite proteger, envolver, cubrir de cierta manera a esta estructura tan fina que es la médula espinal. Y están viendo el recorrido de esta estructura a lo largo de todo su recorrido. ¿Qué más debemos aprender hoy día? Ahí ven una foto. Se ha hecho al cadáver, ¿de acuerdo? Se abriendo la parte posterior. Y ahí vemos que la médula espinal, como le dije, tiene una forma de cilindro aplanado y miren dónde termina. Eso termina más o menos, como le dije, L1, L2. Y, como le dije, 42 a 45 centímetros. Eso va a depender fundamentalmente del tamaño de cada persona. ¿Cuánto mide su diámetro? El diámetro de la médula espinal, su diámetro transversal, es de 10 a 15 milímetros. Y el diámetro anteroposterior, o sea, de adelante hacia atrás, es más o menos de 7 a 8 milímetros. ¿Qué más podemos observar? A ver. 2 personas han ingresado. A ver, ¿quién más? Ya. Para que no falte nadie. La espina tiene la forma de un cono. Ya. Entonces, les estaba diciendo, ¿qué es lo que permitimos, como se dice, que la médula espinal vaya por todo ese canal vertebral? Se le ha sacado la piel, debajo de ella está el tejido celular subcutáneo, encontramos la parte muscular y obviamente ahí vemos la médula espinal que está alojada en ese canal raquídeo. Como le dije, ¿cuánto pesa más o menos una médula? De 26 a 30 gramos aproximadamente. Aquí vemos las fotos. Miren, un corte de la parte cervical, de la parte torácica y de la parte fundamentalmente craneal.
Estos audios, por lumbosacra. favor. A ver, ¿qué vemos aquí? Este es el famoso, como le decía, es el famoso filum terminal. Este filum terminal es donde se desprende. Cada vez que ustedes vean ese tipo de abultamiento a los costados, se llama ganglios. Chicos, ganglios raquídeos. Ahí viene la primera neurona, ingresa a la médula espinal y hace el contacto. Luego ya vamos a ver otros esquemas donde me va indicando donde esa neurona hace sinapsis, sube hacia arriba, de acuerdo, haciendo nuevamente sinapsis y llega fundamentalmente a la corteza cerebral. Entonces, las imágenes que les he puesto fundamentalmente nos indica qué es la médula espinal, y cuando hacemos una clase de neuroanatomía, fundamentalmente nos aprendemos a reconocerla. Entonces, esta estructura, como le dije, está envuelta, y acá quiero hacer un acápite. La caudequina, cola de caballo o filum terminal, está todo está recubierto por la dura madre, pero está flotando en un líquido. Ese líquido se llama líquido cefalorraquídeo. Cuando una persona, por ejemplo, dice: doctor, me duele la cabeza, tengo fiebre, mareos, vértigos, y entonces probablemente se le haga un examen que se llama punción lumbar para extraer este líquido. Este líquido debería estar en contacto con la médula espinal. ¿Cuál es la finalidad? Fundamentalmente, alimentarlo, intercambiar sustancias. Por eso que esto siempre está recubierto. ¿Se acuerdan que en la primera clase le dije cuando los niños no cierran el tubo neural, en la parte posterior de la espalda se forma la famosa espina bífida, ¿cierto? Queda expuesta, y esto no puede quedar expuesto, todo está en una bolsa. Entonces, ¿qué indica eso? Que la famosa caudequina queda flotando, y cuando ingresa el trocar de una aguja, ¿de acuerdo? Ese trocar lo que hace es ingresar, y los cabellos, no, mejor dicho, la caudequina, acá viene el trocar para extraer líquido cefalorraquídeo, y eso filum terminal se separa, no lo lesiona. Por eso que también aprovechamos que la vértebra lumbar tiene unos pequeños espacios, y esos espacios nos permiten fundamentalmente meter la aguja para poder extraer este líquido. Entonces, ese líquido, ya vamos a hablar, ¿de acuerdo? 10 minutos ya. Ese líquido, fundamentalmente, ¿qué nos permite? Como le dije, alimentarnos, ponernos en contacto, fundamentalmente, con nuestro sistema nervioso central. Entonces, cuando una persona sufre de meningitis, una bacteria ha ingresado, llámese, por ejemplo, una fractura nasal, ingresa directamente, o a través de la sangre, o el paciente tenía neumonía, y entonces esa bacteria, el famoso Streptococcus meningitis, puede instalarse ahí, entre otros, el Haemophilus influenzae, la Klebsiella, el neumococo, etc. Hay toda una flora patógena que puede llegar al cerebro y provocar la meningitis. Probablemente ya vamos a seguir avanzando y les hablaré un poquito de la meningitis. Entonces, lo importante es que hoy día vamos a conocer la médula espinal por dentro y por fuera. Por eso le ponía la primera imagen. Vamos con la siguiente. Ahí vemos, de acuerdo, el corte, ¿sí? Más o menos por eso he buscado. El punto donde se encuentra la pinza es el famoso ganglio espinal o ganglio raquídeo. ¿Qué tipo de neurona es? Recuerden bien el nombre, neurona monopolar, que tenía un solo axón, ¿de acuerdo? Porque las bipolares, ya le dije, son sensoriales en la pituitaria, en la retina o en el oído interno. Entonces, ¿qué hace fundamentalmente la médula espinal? Lleva la información. Y aquí quiero detenerme un ratito. Miren, como le estaba diciendo, ahí está la sustancia gris que tiene la forma de una H, y la sustancia blanca que lo está rodeando. ¿Cómo me voy a dar cuenta, profesor? Perdón, disculpen.
¿Cómo me voy a dar cuenta qué parte, de acuerdo del segmento? Yo les estaba diciendo que hacíamos cortes, ¿cierto? Esos cortes. Cuando es a nivel cervical, vemos que hay una simetría. Esto se llama hasta posterior y este es hasta anterior. Esta es la famosa comunicación, ¿de acuerdo?, entre ambas estructuras, entre ambas astas, la porción medial o central. Pero vemos a nivel torácico, miren cómo se va adelgazando. ¿Por qué? Porque a nivel torácico solamente nos lleva la información del dolor. Es una información autónoma. Significa que no hay esa capacidad que tienen los miembros superiores o los miembros inferiores. Entonces, ¿qué es lo que hace? Este es hasta posterior, sensitiva. Hasta posterior es motora. En la medida que vamos bajando en el segmento de la médula, a nivel lumbar, cuando hacemos el corte acá, recuerden, ¿sí? Hacemos el corte ahí y ¿qué observamos? Que las astas anteriores se vuelven mucho más gruesas, mucho más abundantes. ¿Eso qué indica? Que fundamentalmente permite llevar la información motora. Ya vamos a ver, de acuerdo, cómo es que esta estructura internamente está formada por láminas o haces. Vamos por partes. Y terminamos en el sacro, que es la última porción fundamentalmente. Y lo vemos más pequeña, pero las astas nos van a indicar que estamos en un segmento lumbar o un segmento sacro. Mientras que a nivel cervical casi hay una simetría, y a nivel torácico prácticamente es extremadamente delgado. Vamos con la siguiente. Aquí vemos, voy a ponerlo en medio, ya. Ahí vemos que cómo la médula espinal todo recorre, y de ella sale o entra, como se dice. A ver, todo lo que entra es posterior, todo lo que sale es anterior. Y ahí vemos fundamentalmente que hay mucho más filetes que llevan la información. Por eso en el dibujo de la derecha vemos cervical 1, o sea, a nivel de la primera vértebra cervical, cervical 4, y así sucesivamente cómo va cambiando la estructura de las sustancias gris. Esto es clave para poder entender la estructura de la médula. Por eso le decía, si yo hago cortes a diferente nivel, la estructura no va a ser la misma. Yo corto el hígado, yo corto el vaso, yo corto el riñón y las estructuras son muy parecidas. En el cerebro o en el sistema nervioso central nunca sucede eso, chicos. Por eso que es importante que todas las estructuras se mantengan en contacto y nos informen de toda aquella situación que está pasando en nuestro cuerpo. Entonces, por eso el sistema nervioso es único. Vamos con la siguiente. Y ahí vemos a ver, voy a señalar primero de la derecha. Ahí vemos la sustancia gris. Este es el asta. Recuerden, 3 astas. Asta posterior, la flechita. Asta anterior. Y la parte que está en medio se llama asta lateral. Entonces, lo que está rodeando, eso se llama sustancia blanca. Ya lo había mencionado al principio, la sustancia blanca es el conjunto de axones, mientras que la sustancia gris es el conjunto de somas o cuerpos celulares. Y justo en la parte central de la médula espinal de esa sustancia gris hay un pequeño agujero. Por ahí viaja el famoso líquido cefalorraquídeo, ¿de acuerdo? Entra en contacto con esa capa llamada aracnoides, ¿ya? Entonces, vemos en el dibujo, ¿de acuerdo? Esta es la parte posterior de la columna vertebral, esta es la parte anterior. Entonces, ahí vemos lo que ingresa. Si ingresa hacia atrás, ya saben, eso es sensitivo. Y si sale por la parte anterior, es motor. A ver, ¿qué más podemos observar? A ver, en la siguiente diapositiva me indica lo siguiente, que nosotros tenemos diferentes receptores. Estos receptores
nos informan fundamentalmente de todo lo que nos pasa. No puede ser el mismo receptor. Es como le dije, las llaves tienen una especialidad por cada cerradura. Si nosotros, por ejemplo, sentimos dolor, se llama nociceptor el receptor. Si sentimos calor, se llamará Ruffini. Si sentimos frío, será Krauss. Si tocamos la superficie y es aparentemente suave, ¿de acuerdo? Eso se llama Meissner. Si sentimos el tacto, fundamentalmente será, Batter-Pacini, presión. Meissner, tacto, ¿de acuerdo? Si nosotros sentimos un estiramiento de una parte de nuestro cuerpo, se llama discos de Merkel. Entonces, rebobinando todo. Para el dolor se llama nociceptor o terminaciones libres. Para el frío se llama, ¿de acuerdo? Se llama Krauss. Para el calor se llama Ruffini. Para el tacto, ¿de acuerdo? ¿Cómo le dije que se llama? Meissner. Para la presión, Batter-Pacini. Y para el estiramiento, discos de Merkel. Entonces, todo esto es fundamentalmente, nos permite recibir todo tipo de estímulos. Y aquí vemos a continuación, ¿ya? ¿Qué cosa es la médula espinal? Nos permite, como le dije, llevar esa información. Esa información que lleva la médula espinal y que permite hacerlo de forma rápida, intuitiva, se llama arco reflejo. Aquí vemos en la diapositiva, miren, hemos tocado una superficie puntiaguda y el receptor nos ha informado del dolor y eso es transmitido por una neurona sensitiva. Ahí está la primera neurona. Entra a la sustancia gris, o sea, la asta posterior, y hace sinapsis de acuerdo con una neurona internuncial y sale la información por una neurona motora. Entonces, ese círculo rápido, intuitivo, de cierta manera que nos protege, se llama arco reflejo. Pero, profesor, ¿qué tal si a la médula se le ocurre llevar la información hacia arriba, hacia el cerebro? ¿Qué va a pasar? Obviamente, el cerebro, como está muy bien desarrollado, lo que va a hacer es, ¿saben qué, chicos? Necesito saber, supongamos, en este